presentación de Caleb estaba muy buena. Chihuahua. Hasta se me fue la sangre a los talones. Bueno, pero ya Nos empezamos a grabar. regresamos y que la repita. La repita. No, no sé si le volvería a salir. Estaba muy buena, estuvo muy, muy buena. Este, eh, pero bueno, tenemos aquí como que entender esto. ¿Conocen ustedes alguna corriente de la psicología que crean que se ajusta a lo que Caleb nos platicó del positivismo, de lo que hemos hablado del positivismo? ¿Conocen alguna corriente? Ahí no entraría en lo que es el estructuralismo y el conductismo, pregunta. ¿El Porque estructuralismo cuál? el de Wundt, o sea, donde, pues, ya ves que el estructuralismo, pues, se apoya en la observación experimental y el método el método, perdón, el método científico. Ujú. Pues podría entrar, ¿no? O si no, pues sería también el conductismo. Pues ya ve que igual se va enfocando a lo que es una conducta observable, los estímulos que producen respuestas medibles. Pues yo creo que es el ejemplo más claro de psicología positivista, e incluso podemos hablar también de la psicología experimental, donde aplicamos métodos de laboratorio para estudiar la percepción, la memoria, el aprendizaje, y pues básicamente nos vamos a centrar en lo que son los hechos comprobables y cuantificables. ¿Podrían ser esas o estoy equivocado? Estás correcto. Sí, el conductismo, como se los escribí aquí con mi letra del ratón, el conductismo sí es positivista. Sí, el de Wundt no. ¿Por qué? Porque Wundt quería estudiar la mente. El positivismo nos dice que la mente no existe. Sí, que como la mente es algo que nosotros no podemos observar, por lo tanto, pues no puede existir. No es algo medible. Que luego vamos a ver que el conductismo resuelve, bueno, no lo van a ver conmigo, pero ya verán ustedes que el conductismo precisamente resuelve este problema que tiene el positivismo, cuando nos dice que pues la mente son conductas, ¿sí? La memoria es una conducta, el pensamiento es una conducta, todos son conductas. No el conductismo, de Watson, pero sí el conductismo skinneriano. Wundt no es positivismo. Sí utiliza un método empírico, ¿sí? El positivismo es heredero de, creo que por acá lo puse, déjenme recordar. No me acuerdo. Creo que no lo puse. Este, pero pues se los platico. Necesito ver, según yo sí lo puse. Pero el positivismo es heredero del empirismo. O sea, acuérdense que el empirismo nos decía que la experiencia, que todo lo que existe, que todo lo observable, acuérdense ustedes que ese es el fundamento del empirismo, la experiencia. Pues precisamente el positivismo hereda eso del empirismo. El positivismo hereda eso del empirismo, sí. Entonces, el conductismo en ese sentido es empirista y es positivista. Hay otras corrientes, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual o la terapia dialéctico-conductual, que heredan algunos elementos clave del positivismo, ¿sí? Y sí lo utilizan. Creo que después les pongo un poquito el ejemplo, pero pues vamos a ir viendo que la corriente en psicología que más se sirve del positivismo, pues es precisamente el conductismo. También, como nos dice Caleb, pues la psicología experimental. Sí, que la psicología experimental pues agarra mucho del positivismo y agarra mucho del conductismo. ¿Para qué? Pues por precisamente decirnos, este, en este espacio controlado, las conductas de una persona pueden funcionar así, ¿no? Pero ya lo vamos a ir viendo. ¿Cuáles subtemas vamos a tratar? Pues aquí precisamente pues los análisis científicos parten de los hechos positivos, parten de la experiencia.
Y pues, ¿qué repercusiones tuvo esto para la psicología? Estas preguntas ya las vimos, ¿sí? Estas preguntas ya las hemos respondido, estas 4 preguntas, pero se las repito. ¿Qué es una ciencia? ¿O qué hace una ciencia una ciencia? ¿Qué es una ciencia? Son Bueno, conocimientos, bueno, un bueno, pero conocimiento son conocimientos que se van a construir en base a hechos que se puedan comprobar, pues muy donde bien. básicamente que utilices el método científico, ya puede ser ciencia exacta o no exacta, y va a buscar ser objetiva, verificable. Eso es lo que va a ser ah, una ciencia, pues eso es lo que es una ciencia. Muy bien, claro. Como Caleb nos dice que Caleb, te voy a pedir de favor que, ahora sí que ya no participes. Ya les voy a pedir de uno por uno, una por una que participen. Este, para que estén atentas, porque ya Caleb nos está dando todas las respuestas y como precisamente nos dice de manera correcta aquí, ¿qué es una ciencia? Pues básicamente es un sistema, o mejor dicho, es un conjunto de conocimientos sistemáticamente obtenidos. ¿Por qué sistemáticamente obtenidos? Porque los obtenemos de el método científico, ¿sí? Pueden ser exactas o pueden ser no exactas, sí, las ciencias duras o las ciencias blandas, ¿no? Como de pronto también se les llama. Pero sí es importante que ustedes sepan eso. ¿Por qué? Porque si la psicología es una ciencia, o nosotros defendemos que la psicología es una ciencia, es precisamente porque utiliza el método científico, ¿sí? ¿Sería una ciencia natural o una ciencia social o una ciencia de la salud? Pues la psicología está en medio. Sí, la psicología está en un punto donde no es completamente de una, no es completamente de la otra. ¿Por qué? Pues porque tiene cosas que le sirven. Acuérdense que vimos en la primera clase que una de las características para que algo sea ciencia es precisamente que tenga diálogos con otras disciplinas. Sí, pues precisamente la psicología tiene diálogos con la medicina, tiene diálogos con la sociología, tiene diálogos con, vaya, con otras disciplinas. Entonces, estas disciplinas pueden ser de otros grupos muy distintos. Para Skinner y para Watson, por ejemplo, la psicología debía ser una ciencia natural. ¿Por qué? Porque debíamos alcanzar ese grado de leyes, ¿sí? Ese punto donde el conocimiento, mejor dicho, donde habláramos de que un evento, un fenómeno que ocurriera en nuestra disciplina, siempre ocurriría de la misma manera. Platicamos incluso por ahí de algunas leyes, ¿no? Las platiqué yo, por ejemplo, de la ley de efecto, que es que si algo me gusta, pues lo voy a tratar de hacer otra vez. Si algo no me gusta, pues voy a tratar de evitarlo. Entonces, pues sí, sí, la psicología, pues sí es una ciencia. Sí. Y aquí les hago yo otra pregunta. ¿Cómo harían lo siguiente? ¿Sí? ¿Cómo harían cualquiera de estas cosas? Por ejemplo, Zulma, ¿cómo comprarías una tele? Bueno, yo en lo personal, obviamente primero investigando como características, Ok. marcas, leyendo referencias y después de eso ya tomando una decisión, pues dirigiéndome a alguno de los centros que las venden, ¿no? Alguna de las tiendas que venden la televisión, comparando precios, comparando los modelos en base a lo que ya investigué y pues ya tomando la decisión ahí de comprarlo, ¿no? Haciendo la transacción comercial ahí en la tienda. Eso es lo que yo haría al menos. Muy bien. ¿Alguien tiene una manera diferente de comprar una tele? ¿Alguien no checa especificaciones? ¿Alguien no compara precios? Yo sé que Puede me dijo que ser. no participara, pero yo no checo precios, yo nomás paso el tarjetazo y listo. Ah, bueno, porque a ti te sobra el dinero. Pero alguien Profe, más.
Ajá. pensaría qué es lo que quiero del televisor, ¿no? ¿Dónde lo quiero? ¿De qué tamaño lo quiero? ¿Qué características tiene que tener? Ok, muy bien. Pues sí, vaya, cada quien tiene un modo distinto, ¿no? De acercarse a comprar una televisión. Eh, por ejemplo, a mí me da miedo que las televisiones se maltraten por paquetería, entonces pues yo no compro, la última vez que compré una tele no la pedí por paquetería, fui a la tienda a Sam's aquí en Saltillo a comprarla. No, chequé las especificaciones, todo esto, pero habrá quien diga, bueno, pues yo sí confío en la paquetería, pues que me traigan la pantalla a mi casa. Al final de cuentas, pues cada quien tiene un modo. Piensen, por ejemplo, en llegar a la playa. Quienes estamos acá en, no sé, en Monterrey, Saltillo, pues las playas más cercanas que tenemos aquí, pues son, no sé, tal vez en Tamaulipas. Sí, entonces, pues digo, dentro del territorio nacional habrá quien diga, no, pues yo mejor me voy a la Isla del Padre, o me voy a Mazatlán, o me voy a... Y habrá quien de ustedes, tal vez, o tal vez no, viva mucho más cerca de la playa, ¿no? Y diga, bueno, pues yo estoy aquí en Puerto Vallarta, pues yo de aquí camino poquito y llego a la playa. Entonces, al final de cuentas, tenemos diferentes maneras de hacer las cosas. Incluso, por ejemplo, piensen en remodelar un baño, en sacar a pasear al perro, incluso una cita con su pareja. Si ustedes están casados, casadas desde hace varios años, o tienen poco tiempo de que iniciaron una relación o lo que sea, pues se habrán dado cuenta que muchas veces cada persona tiene planes diferentes. Sí, por ejemplo, en mi caso, pues mi novia le encanta como andar, en eventos culturales y le gusta mucho que salgamos al cine y todo eso, pero pues yo soy muy huraño, entonces a mí me gusta quedarme encerrado en la casa, me gusta ver películas en la casa, entonces cada quien tiene maneras muy distintas de hacer lo mismo. ¿Sí? ¿A dónde voy con todo esto? Que cada quien puede hacer de manera diferente una misma cosa. Y aquí lo vamos a ver. ¿Alguien que me haga favor de leer esta diapositiva, Yo, Yo, profe. profe. por favor? Bueno, leo Adelante, yo. creo que era Carla. Un anciano fallece y deja como heredero a su hijo. Parte de su última voluntad es que de lo que ha heredado le dé una parte a su tía, que es una mujer viuda, enferma y vulnerable, por quien sus hijos no velan y que además cuidó al hijo durante parte de su infancia. El hijo hace caso a las palabras de su padre y decide entregarle parte de las propiedades heredadas. Para su tía, esto es insuficiente y decide comenzar un pleito legal y de desprestigio en contra del heredero para obtener un mayor porcentaje de la herencia, ya que ella no tiene nada y se encuentra ahogada en deudas médicas. ¿Debería el heredero entregar más propiedades a su tía para que ella posea una mejor calidad de vida? Muchas gracias, Rocío. ¿Qué debería ser aquí el heredero? Respetar la decisión del anciano, creo, pienso yo. Bueno, aquí lo que nos dice es que pues ya le dio una parte, pero pues a la tía le pareció muy poquito. ¿Ustedes creen que debería darle más o que ya no debería darle nada? Pues yo creo que depende del cariño y de la cantidad también que le hayan dejado. Quizá para la tía nada va a ser, o sea, nada de lo que él tiene va a ser suficiente. Ok, entonces, ¿quién le daría más a la tía? ¿Quién de aquí dice, no, hombre, si mi papá me deja, yo le doy más a mi tía? Pónganse ustedes en ese lugar, no nomás digan, ay, pobrecita señora, no. A ustedes les acaban de dar lo que sea y de eso les están pidiendo más. ¿Le darían más? Yo no. Bueno, ya dice Yo tampoco. Livia que no. Muy bien, están diciendo que no. Este, ¿Quién sí le daría más a su tía? Pues quizás sí, depende Pues de yo creo cómo que esté la yo, situación. ¿Por qué, Caleb?
porque pues cuidó al hijo, o sea, me cuidó a mí durante parte de mi infancia. O sea, vendría siendo como si fuera una mamá para mí, sería muy, no sé, no sería para mí no sería tan de buena persona. Es que no, ahí no especifica qué tanto le dio, o sea, no dice que le dio una parte, pues, pero para su tía fue insuficiente. O sea, no Ujú. sabemos qué es insuficiente para ella ni qué es suficiente para él. Pero si yo fuera él, pues es más, hasta le hubiera dicho, vente a vivir conmigo, aquí vas a tener todo, tú me cuidaste cuando estaba chico, tal, no sé si, dice, no tuve mamá, pero te tuve a ti, pues, y yo, pues, yo eso hubiese hecho, por un- pero pues eso depende de de lo que va a pensar cada compañero o incluso el chico y el agradecimiento que va a tener hacia una persona. Muy bien, claro. Ahorita, vamos a ver. Bueno, les voy platicando qué fue lo que pasó. Sí, Melba. Ah, ya me iba a desanimar. No, 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 adelante. Este, bueno, internamente siento que entraría como en un debate, ¿Por qué? porque, ok, existe la confianza de que necesita más dinero, porque pues es para deudas médicas, como dice, se puede acercar a mí y decirme, oye, ¿sabes qué? Necesito más para esto. Ah, ahí sí le daría. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es apoyar, porque ella nos apoya a nosotros y como dice ahí, ¿no? Pero se fue a lo legal, o sea, sin aclararlo primero, sin hablarlo primero. Entonces ahí siento que entraría el debate como, ah, ¿quieres pelea legal? Bueno, no sé, ahí entra el debate interno y Muy moral. bien. Sí, bueno, a qué voy con este ejemplo? Claro, creo que diste por ahí en el clavo. ¿A qué voy con este ejemplo? Pues que otra vez cada quien tiene maneras diferentes de abordar el mismo problema, ¿no? Tenemos un problema, cada quien lo resuelve de maneras diferentes. Eso por un lado. Este, ¿Cuál es lo que pasó? Este es un caso real de alguien a quien conozco. La viejita, bueno, no, perdón, el viejito hereda a su hijo y le dice, de todo lo que yo tengo, vamos a dividirlo en tres. Tú te vas a quedar con una tercera parte, tu hermano, eran dos hermanos, con la otra tercera parte y a tu tía le vas a dar una tercera parte. ¿Por qué? Porque a tu tía sus hijos no la vieron, no la ven. ¿Por qué no la ven? Háganse una idea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la tía le dice, pues es que ya me gasté lo que me diste y necesito que me des más. A lo que esta persona le dice, no, o sea, sí cumplí con la voluntad de mi padre cuando le di a usted esta parte del dinero. Digo, esto no tiene nada que ver con la clase, se los platico por chismoso. No tuvo que, ya le di lo que mi papá me indicó que yo le diera a usted y se está portando usted de una manera como muy grosera conmigo al estarme exigiendo, porque era lo que hacía, le exigía más a este señor que le diera más parte de la herencia, ¿no? Eran por ahí terrenos y una casa y algo así. Entonces esta persona se va a la cuestión legal y pues obviamente no gana. Pero cuando no gana, porque pues había un testamento de por medio, empieza a decir, es que mi sobrino me pegó, es que mi sobrino me trató muy mal, es que mi sobrino hizo esto, mi sobrino hizo lo otro, entonces empezó como a hablar muy mal de él en este caso. Y el motivo por el cual sus hijos no la buscaban era porque pues los corrió en edades muy tempranas. Creo que al que corrió más grande lo corrió como de 18 años. Y entonces decía como pues tú ya estás grande, mantente por tus propios medios y los echaba a la calle literalmente.
Entonces, pues sí, tuvo como todo esto y al final de cuentas, pues ya no tuvo acceso como a una buena calidad de vida hasta que fallece, ¿no? O sea, fallece ya grande, este, pero sí es como esta cuestión, vaya, lo que voy con este ejemplo es cómo ustedes pueden resolver la misma cosa, ¿sí? Como un evento que tenemos aquí, cada quien lo puede resolver de diferente manera. Ahí les ponía otros dos, pero ya no los vamos a ver. ¿Por qué es importante que ustedes se den cuenta de que cada quien tiene modos de hacer cosas? Porque en la ciencia es igual, ¿sí? Cuando yo tengo un fenómeno como la conducta, hay algo que se denominan paradigmas. Y estos paradigmas básicamente son puntos de vista desde donde yo voy a abordar un fenómeno de estudio, ¿sí? El que ustedes quieran. Por ejemplo, el dolor de cabeza. Sí, pues desde la psicología, pues tal vez podríamos aplicar técnicas de relajación para que a la persona no le duele la cabeza. Desde lo médico, pues le podemos dar una pastilla para que ya no le duele la cabeza. Este, y no sé, tal vez incluso desde la homeopatía, pues le podríamos dar algo ahí para que no le duele la cabeza. Sí, entonces hay muchas maneras de resolver un mismo evento. Y a estos modos de hacer en ciencia, pues les llamamos paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Pues básicamente es una guía sobre lo que se va a considerar legítimo, válido o razonable en la investigación científica. Son como esos lentes con los que vamos a leer nuestra realidad. Ajá. Este, y pues básicamente nos van diciendo cómo podemos leer los datos que vamos a obtener y cómo los vamos a obtener. Sí, básicamente es como un paradigma, es el punto de partida, es donde yo estoy parado. Los paradigmas no se mezclan, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando con un paradigma y de pronto alguien llega y me dice, es que desde mi paradigma las cosas se solucionan así, pues no queda más que decirle muchas gracias, no estoy usando tu paradigma, ¿sí? Los paradigmas generalmente se llevan muy mal entre ellos. Entonces, vamos a ver algunos, no todos, porque pues hay muchos y a los que nosotros nos interesan pues son el positivismo y el pospositivismo, que son los que tienen que ver con la clase. Vamos a ver estos dos, la teoría crítica y el constructivismo, nada más para que los conozcan y que cuando lleven metodología de la investigación, pues se acuerden de ellos. Que como quiera, si ustedes llevaron metodología de investigación en otra licenciatura o en la preparatoria, ¿sí? Pues deberían acordarse de estos paradigmas. Digo deberían, no que deban acordarse, porque pues quién se va a acordar de eso, pero sí deberían, acordarse al menos que los vieron, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dicen como estos, paradigmas? Pues básicamente tocan temas de cómo la naturaleza, cómo es la forma y la naturaleza de la realidad. Ajá. Cómo se relaciona la naturaleza con la posible perspectiva de quien la está conociendo, qué podemos conocer y cómo podemos conocerlo. Generalmente todos estos paradigmas, al menos estos que vamos a ver ahorita, utilizan el método científico. Sí, todos parten de ahí. Solamente pues que le van dando su jiribilla. El positivismo y el pospositivismo se toman el método científico muy en serio. Sí, muy, muy, muy en serio. Y por ejemplo, el constructivismo y la teoría crítica ven el método científico al revés. ¿A qué me refiero con que lo ven al revés? Pues ellos no hacen hipótesis. Primero hacen el trabajo de campo, que sería la parte de experimentación el positivismo, y luego formulan hipótesis. Entonces es como si le dieran la vuelta al método científico. Vamos a partir por el primero. Les digo, vamos a ver estos dos bien rapidito, nada más para que los conozcan, porque lo que nos interesa es el positivismo. La teoría crítica básicamente es un paradigma caracterizado por un proceso de acción, reflexión, acción. Quien investiga busca generar un cambio en la sociedad, un cambio en un contexto, ¿sí?
Básicamente, pues este paradigma lo que busca hacer es conocer un fenómeno y ver cómo podría solucionar ese fenómeno. Por ejemplo, no sé, la violencia de género. Desde esta perspectiva, pues no sería nada más estudiar la violencia de género, sino que buscaríamos posibles soluciones para la violencia de género en lugares específicos, ¿sí? Por ejemplo, en una escuela, en una empresa, en una casa, en una familia, en una institución gubernamental, en lugares muy específicos, ¿sí? Y pues lo que buscan es precisamente que las personas colaboren en el proceso de investigación. Y pues como les digo, aquí lo que buscamos pues es básicamente cambiar las estructuras sociales, ¿sí? Y pues es como esta parte nada más, eh, de teorías, vaya, aquí son teorías que nos buscan explicar cómo funciona la realidad, pero que también buscan transformarla, como pues el movimiento feminista o el movimiento de la comunidad LGBT. También pueden incluir aquí los movimientos sindicales, los movimientos de los maestros, de las personas indígenas, de todo esto. Tenemos también el constructivismo. En este caso, pues lo que busca es, ¿cómo se los podré resumir? Um, pues podríamos decir que aquí lo que nos está diciendo es que no nos debería importar, sí, cuestiones cuantificables. Sí, que cuando nosotros estamos haciendo investigación científica, no nada más es importante que yo obtenga una serie de números que me van a ayudar a describir mi realidad, sino que es importante también que hable este, de las cualidades, ¿sí? Del mundo. Es decir, no decir cuántas personas les gusta el chocolate. Sí, por ejemplo, del grupo, de las 40 personas que estamos en el grupo de bases, no decir que a 35 les gusta el chocolate, sino decir por qué les gusta el chocolate. ¿Qué hay detrás de esas personas que les gusta el chocolate? ¿Por qué? Porque lo que nos interesan aquí son los significados. ¿Qué significados tiene que a mí me gusta el chocolate y cómo puedo interpretar eso desde un marco social y cultural? Es decir, si a alguien de aquí le gusta mucho el fútbol, pues hay que entender qué es lo que hay detrás de que le guste mucho el fútbol. No sé, tal vez es de, este, estuvo en un equipo de fútbol desde que era muy niño, porque a su papá le gusta mucho el fútbol y toda la familia le va al mismo equipo y apoya mucho a la selección, va al Estadio Azteca, va al Estadio de los Rayados, al Estadio del Santos, lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Cómo eso que a esta persona le gusta el fútbol se entiende desde el contexto social y cultural en el que vive esta persona? Ajá. Entonces, eso es precisamente lo que le gusta, perdón, lo que busca el constructivismo. Lo que le interesa al constructivismo, por ejemplo, pues es decir que la realidad, lo que nosotros entendemos por realidad, está construida socialmente, ¿sí? No como lo dice el positivismo, que existe una realidad objetiva, sino que entre todas las personas vamos construyendo un enfoque que podemos entender como realidad. De este modo, pues el saber se construye de forma social en el proceso de investigación, ¿sí? Entonces, pues eso es como un poquito lo que le interesa al constructivismo. En este caso, pues al constructivismo tampoco le interesa mucho controlar, ni predecir, ni transformar la realidad, sino que simplemente busca describirla, dar cuenta de aquello que existe, narrarnos lo que existe. Ajá. Y pues nos va diciendo que cada persona tiene de alguna manera pues una realidad interna. Ujú. ¿Qué más? No, pues ya con eso. Creo que eso ya no lo van a ver.
Y pues luego nos brincamos al positivismo. Vamos a empezar ya con el positivismo. Ay, perdón, se me cayeron los audífonos. Ya hemos dicho que no sabemos qué es el positivismo, que no sabemos de dónde se originó. Pues déjenme les platico por aquí un poquito acerca del señor Augusto Comte. ¿Alguien había escuchado hablar de Augusto Comte? Sí, pero no me acuerdo qué. En una ¿Tú, clase de Rocío? historia de la prepa. ¿Qué decían de Comte? Es que no me acuerdo bien, la verdad tengo muy mala memoria. Pero sí me acuerdo mucho de su nombre. Muy bien, ahorita lo vamos a ver. ¿Alguien más se acuerda de Comte? Aunque sea de oídas. Uy, yo tengo una ligera memoria y, bueno, no, pues, ahí está, que es el fundador del positivismo, pero no me acuerdo mucho de él, pues lo vi hace como Muy 5 bien, años. muy bien. Gracias, Valo. ¿En qué contexto lo viste? De hecho, no sé si se acuerda que le platiqué un poquito que había estudiado ya la carrera. Ah, Entonces, en la claro. clase de metodología de la investigación fue donde lo vimos. Muy bien. Pues sí. Comte, muchas gracias. Comte es quien se considera como el fundador del positivismo. Si ustedes han visto la bandera de Brasil, sí, la bandera de Brasil tiene una leyenda que dice orden y progreso. Está en portugués, obviamente, pero dice orden y progreso. Orden y progreso es una frase de Comte y que Brasil retoma en el momento de su fundación. Sí, ya de cuando somos Brasil, ya nos vamos a fundar orden y progreso. ¿Por qué? Porque, pues básicamente Comte era muy cuadradito. Como ustedes ven aquí, pues Comte era matemático, ¿sí? Para empezar, Comte viene de las matemáticas. Comte no estudia formalmente ni filosofía ni sociología. Y en ese momento, filosofía y sociología eran una sola cosa, lo que se denominaban las ciencias del espíritu, o las disciplinas del espíritu, como la psicología, la filosofía, la sociología, la antropología, todas estas eran un solo grupo de cosas, ¿sí? No había tal división. Se les llamaban como las ciencias del espíritu. ¿Por qué? Pues porque no eran algo que pudiéramos ver, era algo que estaba en el aire. Entonces, como era algo básicamente que estaba en el aire, Comte, cuando empieza a estudiar las matemáticas y luego se interesa por la filosofía, se da cuenta que el método científico se le puede aplicar también a las ciencias sociales. Entonces Comte dice, a partir de este momento, esto que era parte de las ciencias del espíritu ya no forma parte de eso y ahora es sociología. Muy distinta a la psicología, muy distinta a la antropología. Entonces, además de que él funda la sociología con el nacimiento del positivismo, también se le considera el primer filósofo de la ciencia, es decir, el primer filósofo que se pregunta por qué es la ciencia y cómo conoce la ciencia. Como tal, pues él buscaba que la doctrina social se aplicara un método científico. Y pues ya además él creó la palabra altruismo, nada más como la curiosidad. ¿Qué es lo que podemos entender de la cuestión del positivismo? Pues número uno, es de Augusto Comte. Sí, nace con Comte. Y aquí tenemos una frase de Sarón. Dice, el positivismo es considerado como el empirismo de los siglos XVII y XVIII, posteriormente nombrado la corriente en el siglo XIX, cuando se muestra como aliado de las ciencias experimentales y donde las personas científicas como físicos, químicos, psicólogos y sociólogos deciden unirse a esta corriente de pensamiento. No nada más era
que Comte fundara, sino que hubo otras personas que tomaron la decisión de ajustarse a esta corriente, a este paradigma, ¿sí? Los psicólogos, por ejemplo, como Watson, eran abiertamente positivistas. ¿Se acuerdan de Watson, el del video que vimos del conejo y el bebé, del pequeño Albert? Ese Watson. ¿Alguien que me ayude a leer esta diapositiva, por favor? No, profesor. Adelante, Comte por favor. menciona que existe 3 etapas del conocimiento humano, las cuales se van logrando tras la finalización del anterior: estado teológico, fetichismo, politeísmo y monoteísmo. Estado metafísico, Dios es un ser abstracto. Y estado positivista, las explicaciones nacen del método científico. Muchas gracias, Olma. Comte veía esto como una línea del tiempo, ¿sí? Donde pues obviamente al final estaba el tercer, de de estas 3 etapas, ¿sí? Que sería el punto del positivismo. ¿Por qué les digo yo que Comte ve esto como una línea del tiempo? Pues nos estamos refiriendo a que para Comte no hay vuelta atrás, ¿sí? El estado teológico, como su nombre lo dice, pues el prefijo teo, que viene de los dioses, ¿no? De lo divino. Tenemos 3 características principales. El fetichismo, que no tiene nada que ver aquí como concepto de la sexualidad humana, tiene que ver con cómo nosotros le damos características divinas o características humanas a cosas que no las tienen. ¿Cómo qué? Como que llueva. Sí, por ejemplo, yo puedo decir, pues es que está lloviendo por el ciclo del agua, o puedo decir está lloviendo porque Tlaloc nos mandó la lluvia. Sí. También nos dice Comte que una cuestión del politeísmo tiene que ver, es decir, tener muchas deidades, también nos coloca en este primer punto, igual que el monoteísmo. Ojo, aquí Comte distingue el monoteísmo de como esta primera etapa, como el estado teológico, y lo distingue de cuando nosotros entendemos que Dios es un ser abstracto, como dice aquí la diapositiva. Es decir, cuando empezamos a entender que Dios obra de formas misteriosas, ¿sí? Que no necesariamente tengo yo que entender que tengo una enfermedad porque Dios así lo quiere, ¿sí? Sino que ya empiezo a entender que el papel de Dios es más complejo en la sociedad y en la humanidad de lo que yo creo que es. ¿Sí? Y ya hay cosas a las que yo les doy un carácter científico, como un temblor, un diluvio, todo esto, pues ya sé yo que no es porque Dios lo manda. Ajá. Pero dice Comte que después de eso hay que pasar a un tercer estado donde vamos a ser ateos, número 1. Número 2, todas las explicaciones que nosotros tengamos van a nacer del método científico. Sí, cuando yo empiece a darle carácter, estas explicaciones científicas a lo que ocurre, sí, cuando ya todo lo que ocurre en este mundo sepamos que es por una cuestión científica, es cuando vamos a llegar al estado positivista. Y una vez que nosotros lleguemos a ese punto, pues ya no vamos a retornar. Comte nos dice precisamente que él nace en esta transición. Alguien que a esta transición, ¿cuál transición? Pues la transición entre el estado 2 y el estado 3. Ajá. Alguien que lea esta frase de aquí, por favor. Yo, profe. Quien guste. Adelante, El Livia. término positivismo es utilizado a fines de designar la época en la que se inicia la humanidad, tras haber superado 2 etapas anteriores, la teología y la metafísica, teniendo como característica que a partir de aquí el hombre debería estudiar solo aquello que fuera real. Prefiere a lo real, a los hechos dados mediante la observación y experimentación, y supera a la teología y a la metafísica. Muchas gracias. Sí estamos entendiendo hacia dónde va Comte con su positivismo. Sí, por ejemplo, si yo hubiera llegado con Comte y le hubiera dicho de que, no, pues es que esto,
El poder de la mente. Si yo le hubiera dicho a Comte el poder de la mente, Comte se hubiera enojado, para empezar. ¿Sí? Si yo a una persona que viva bajo el régimen, perdón, bajo el paradigma del positivismo le hubiera dicho, no, pues es que fíjate que se me apareció un fantasma, no, pues me agarraban a latigazos, ¿no? O algo así. Entonces, Comte precisamente va a este progreso como lo entiende él, a que todo, como lo hereda del empirismo, que todo lo podamos medir mediante la observación y la experimentación. En psicología, ¿cómo ocurre esto? Pues muy bien, si yo considero que un pensamiento es una conducta, cada vez que mi paciente me reporte, por ejemplo, que pensó en suicidarse, pues va a ser parte de este proceso de observación. Cuantificar sus pensamientos, analizar sus pensamientos como conductas es precisamente parte de esta observación. ¿Sí? El positivismo, como dice aquí, pues se inició como un modelo de investigación en las ciencias físicas y posteriormente lo heredamos en las ciencias sociales y en la psicología. Aquí el saber científico se caracteriza por ser racional, objetivo, observable, manipulable y verificable. ¿Sí? ¿Por qué manipulable? ¿Qué quiere decir esta palabra de aquí? Porque se puede modificar. Que lo podemos modificar. ¿Quiénes? Las personas que están experimentando. ¿Sí? No nada más lo puedo observar y lo puedo verificar, sino que lo puedo yo manipular. ¿Por qué? Porque estamos hablando tal vez de experimentos o cuasi experimentos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando ocurra algún fenómeno, cuando ocurra algo, alguna variable, cuando se presente alguna variable, yo pueda modificar esa variable. Por ejemplo, si estoy haciendo un experimento sobre tipos de terapia, cuál es la terapia más efectiva, pues yo puedo administrarles a uno, pues terapia psicoanalítica, a otros terapia, alguna terapia de tercera generación, a otro terapia cognitivo-conductual, a otro conductismo. Entonces, a estos grupos les voy a estar aplicando esto y esa terapia que yo les voy a aplicar, pues es lo que yo estoy manipulando. Sí, es aquella variable que yo estoy manipulando. Entonces, el conocimiento aquí es algo que yo pueda manipular. Cabe destacar que en este enfoque, pues el sujeto y el objeto son dos cosas totalmente independientes. Si se acuerdan de que yo les había dicho que sujeto y objeto muy difícil podían separarse, pues aquí estamos hablando de que el positivismo los entiende totalmente distintos. ¿Sí? Obviamente, pues es cuantitativo, es decir, pues busca cuantificar las cosas, busca medirlas, contarlas, es empírico, es analítico, es racionalista, no en el sentido de la razón, sino en un sentido como lógico. Sí, aquí no estamos hablando racionalista de razón, estamos hablando racionalista en un sentido lógico, ¿sí? No es un racionalismo cartesiano, vaya. También pues va a ser sistemático y va a ser científico. En este caso, pues busca comprobar las hipótesis mediante estadísticas, parámetros variables expresados a través de expresiones numéricas. Eh, Se adoptó en las ciencias sociales y en la psicología y pues sus métodos precisamente buscan asemejarse a los empleados en la medicina o física, mismos que se consideran como ciencia. Ay, espérenme, porque se me va a apagar la compu. Déjenme busco el cargador, no me tardo.
Muy bien, listo, ya volví. Estamos hablando del positivismo. Justo cuando lo que podemos decir nosotros que tiene el positivismo como objetivo, pues es precisamente llegar a las generalizaciones. ¿Qué significan las generalizaciones? Es pregunta. Es que sucede en una mayoría, ¿no? Sucede en la mayoría, por no decir en todos los casos. ¿Sí? Es decir, si yo estoy haciendo un estudio de psicología, lo que vamos a pensar, no sé, por ejemplo, en un tratamiento para la ansiedad, ¿no? Estamos hablando de una terapia para la ansiedad y precisamente lo que yo busco es que este tratamiento para la ansiedad no solamente sea efectivo para las personas que estudian en WANE o en la ULA, sino que sea para todas las personas en general. No, no es nada más que yo busque que este conocimiento se aplique con un grupo específico de personas, sino que sea para todas las que yo pueda. ¿Sí? ¿Cuál es el problema aquí? Pues ya lo vamos a ver más adelante, que muy difícilmente puedo hablar de algo generalizable. ¿Cómo qué? Pues no sé, en psicología hay cosas y hay experimentos que se realizaron con personas en Estados Unidos que luego cuando se trataron de replicar en México se vieron muy obstaculizados. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque las personas en México somos muy distintas a como son las personas en Estados Unidos, incluso dentro de poblaciones latinas. Entonces, este, pues precisamente el positivismo busca que todo lo que se genera, todo el conocimiento que se genere a partir de de lo que se obtengan de sus resultados, pues es algo que vamos a llevar a toda la población en general. Sí, no nada más algo que se aplique a un grupo en específico, como el grupo que estamos aquí conectados, sino a todas las personas que hay en la Tierra, ¿no? En este sentido, pues el positivismo es antimetafísico, es decir, pues rechaza conceptos o ideas por no poseer valores numéricos. ¿Cuál es una crítica muy fuerte, si no es que la crítica más fuerte que tiene el positivismo? Pues que el positivismo también trabaja con conceptos y como también trabaja con conceptos, también es metafísico. ¿Sí? Pero esa es ya más una discusión filosófica que tiene que ver con precisamente con la filosofía de la ciencia, con si pues, el positivismo es antimetafísico o no, pero ustedes entiendan también que a pesar de que el positivismo trabaja con conceptos, como el concepto de generalización, por ejemplo, también es verdad que rechaza muchos conceptos en psicología. El que les digo yo, el primero que rechaza es el de la mente. Si ustedes, yo les pregunto ahorita qué es lo que estudia la psicología y ustedes me dicen, ah, pues los procesos psicológicos, o me dicen, ah, pues la mente, para el positivismo estarían cayendo en un error garrafal. ¿Por qué? Porque la mente no es observable. Por lo tanto, la psicología no estudia la mente. ¿Sí? ¿Quién estudia la mente? Pues no sé. Sí, habrá quien decida estudiar la mente. Pero la psicología, bajo los conceptos y preceptos del positivismo, no estudia definitivamente la mente. Tampoco estudia lo que nosotros podríamos denominar como creencias o ideas, sino que tenemos que llevar eso al plano de las conductas, ¿sí? De las conductas observables. Por lo tanto, pues lo que busca el positivismo en la psicología es buscar patrones de conducta a nivel raza humana, ¿sí? ¿Como cuál? Como esta ley que yo les digo, la ley de efecto, si hay algo que a mí me gusta, lo voy a buscar, voy a tratar de volverlo a hacer. Y si algo no me gusta, voy a evitarlo. ¿Sí? No quiere decir que no lo haga o que sí lo haga, sino que simplemente voy a tratar de hacerlo.
Entonces, realmente aquí lo que nosotros buscamos es patrones de conducta, ¿sí? Pero les digo, no nada más patrones de conducta, este, en grupos, sino que estamos, como dice aquí, pues a nivel de la raza humana. Ujú. ¿Alguien que me lea estos 4 puntos, porfa? Yo, Yo, profe. profesor. Zulma, y la siguiente la lee Victoria, por favor. Ok. El positivismo considera que existe una realidad absoluta y totalmente aprehensible, regida por mecanismos y leyes naturales. El objeto de estudio y el sujeto son totalmente independientes. La relación entre sujeto y objeto debe ser totalmente controlada para evitar sesgos en la investigación. Los resultados son generalizables. Emplean métodos experimentales donde las variables son manipuladas de forma intencionada. Se emplea la estadística inferencial y descriptiva. Muchas gracias. Pues como nos platica aquí Zulma, pues precisamente estamos hablando de que para el positivismo hay una realidad absoluta, ¿sí? Es decir, el positivismo rechaza de manera muy tajante el racionalismo, pero lo deja totalmente de lado. ¿Qué más? Si hablamos nosotros de filósofos como Descartes o de Kant, los hace completamente a un lado. Sí, aquí esto ya no nos interesa. Lo que nos importa es buscar esa realidad absoluta y esa realidad aprehensible. Sí, por favor, Victoria. El positivismo busca los hechos y las causas de los fenómenos sociales. Los estados internos no entran en juego. Se considera que existe una única realidad. La investigación está más allá de los valores. Los resultados son generalizables y puede aplicarse en todos los contextos. Existen relaciones causales. Los resultados son sólidos y replicables. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir que las relaciones sean causales? Es pregunta. Que algo las causa específicamente. Exactamente, estamos hablando de una causa. Es decir, para que suceda B, tiene que pasar forzosamente A. Si A no está, tampoco está B. ¿Sí? Eso es lo que busca el positivismo, que todas las relaciones sean causales, o no todas, pero reconoce que existen relaciones causales. Si ustedes se acuerdan de metodología de la investigación, tienen que, acordarse de los 4 niveles de relaciones en ciencia, ¿sí? O de los 4 niveles de investigación, ¿no? Que sería el de exploratorio, descriptivo, correlacional y el causal, que sería ¿sí? No cualquier ciencia puede alcanzar las relaciones causales. Por ejemplo, si yo les digo que fumar causa cáncer, ¿ustedes me dirían que es una relación causal? Pudiera ser que no, porque no solamente el fumar causa cáncer, sino muchas otras cosas. Exactamente, justamente, Rocío, no lo pudiste haber dicho mejor. Cuando estamos hablando precisamente de una relación causal, es algo que siempre pase cuando pasa un evento anterior. Es decir, para que yo pueda decir que fumar causa cáncer, tendría que decir que todas las personas que fuman van a desarrollar en algún momento de su vida cáncer. Pero con una persona que fume y que no le dé cáncer, esta relación causal queda cancelada. Con una, ¿sí? Porque eso nos dice que ya no todas. Y los médicos, por otro lado, pues no pueden poner a fumar a la gente, a ver qué les pasa, ¿sí? Entonces, pues esta es una relación que no sería causal.
Entonces, vamos entendiendo por ahí que las reconocen, sabe que existen, no todas pueden llegar a ser relaciones causales, pero sí entendemos que pueden, que podemos alcanzar este nivel de conocimiento. Este nivel de conocimiento no lo podemos alcanzar con otros paradigmas, como los primeros dos que vimos hace rato. ¿Sí? Estos dos paradigmas no les interesa generar relaciones causales, por ejemplo. Denme un segundito, quiero ver cuánto nos falta. Quiero ver dónde voy. No, todavía nos falta un ratito. Muy bien. Al igual que en Brasil, pues en México el positivismo fue tratado de aplicarse con Porfirio Díaz, ¿sí? La querían utilizar de filosofía oficial, podríamos llamarle. ¿Cómo se da esto? Pues ya dijimos que Comte era francés. ¿Qué es lo que pasaba mucho durante la época de Porfirio Díaz? Pues que la gente que tenía dinero se podía ir a estudiar a Europa, ¿sí? Entonces, cuando se iban a estudiar a Europa y volvían a México, pues traían todas sus ideas de allá y trajeron de alguna manera, pues las ideas de Comte, de Augusto Comte. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estos muchachos o estos señores pues eran hijos de personas importantes, ellos mismos eran personas importantes o como fuera, que ocuparon y empezaron a ocupar puestos de poder. Empezaron a tomar gobernaturas, presidencias municipales, en los cabildos, en las regiduras, en todo este tipo de lugares donde se tomaban decisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que lo aplicaron mal, número uno. Número dos, lo tomaron como orden natural. Es decir, ellos decían que la sociedad tenía un orden natural de ser. ¿Y cuál era este modo natural de ser? Pues que existían jerarquías sociales. ¿En qué transformaron el positivismo? Básicamente en los hombres dirigen y el resto obedece. Y no nada más, ¿por qué? Pues porque la evolución así dice, que el más fuerte no sé qué, y que las personas debemos adaptarnos a que alguien más nos mande. Y en eso transforman precisamente el positivismo aquí en México. Pero pues obviamente ellos decían, pues es que los indígenas están así porque son menos inteligentes que nosotros, porque tienen menos oportunidades, pues porque no piensan del modo en que nosotros lo hacemos, porque no. Todo esto, sí, básicamente fue em, que lo transformaron básicamente en un modo en que la sociedad tuviera jerarquías muy marcadas, donde los amigos de Porfirio Díaz estaban en la cima. Aquí la cuestión social se veía superior al individuo, es decir, las necesidades de alguien eran puestas en un segundo plano frente a las necesidades del colectivo. Los dirigentes debían ser estrictos para alcanzar procesos o un progreso, perdón, más elevado. ¿Cuál fue el resultado en México? Pues básicamente fue una sociedad elitista, avergonzada de su herencia indígena, donde la mayoría de los mexicanos fueron excluidos. Los científicos, sí, que aquí en lugar de científicos debería decir como científicos, así con 100 científicos, porque pues no eran muy científicos que digamos, tuvieron mucha influencia sobre el gobierno y ostentaban puestos de alta importancia, estaban en los lugares donde se tomaban decisiones. Era de alguna manera una forma de justificar a través de la ciencia sus intenciones y prejuicios. Ajá. ¿Cómo ven? Hasta aquí. Bien dijo que nos iba a dar coraje, profe. ¿Y ya les dio coraje todavía no? Sí, ya. Pues va un poco por aquí, ¿sí? Y no nada más si ustedes alguna vez han escuchado la frase del el pobre es pobre porque quiere, viene de aquí. ¿Sí, Sheila?
Me voy a regresar poquito con mi pregunta, pero no me voy a quedar con la duda. Ajá. Si para el positivismo, o sea, todos las enfermedades mentales, como que da a entender como que no existían porque no se veían, o sea, entonces, ¿qué era para ellos eso? O sea, personas que, Bueno, esto no es, esto es una pregunta directa para el conductismo, por ejemplo. Sí, número uno, la psicología no trabaja con enfermedades mentales, ¿sí? ¿Qué es una enfermedad? Les pregunto yo. ¿Qué es una enfermedad? Piénsenlo. Por ejemplo, si yo le pregunto ahorita a Google la definición de enfermedad, me dice una visión general creada por inteligencia artificial. Y dice una enfermedad es cualquier alteración del estado fisiológico normal del cuerpo que afecte su estructura o funcionamiento, manifestándose a través de síntomas y signos característicos. Bajo este plano, ¿una enfermedad mental es una enfermedad? o sea, yo me Ojo. refiero Ajá. como problemas tipo de esquizofrenia, cosas así como más Ah, bueno, graves. la O sea, no esquizofrenia. el modo de que está pasando por algo mental, no, o sea, me refiero como que ya que es algo crónico, ¿sabes? O sea, pero que es mental, no físico. Bueno, la esquizofrenia, la bipolaridad son físicas, ¿sí? La demencia, todo esto son físicas. O sea, tienen un fundamento en el plano físico del cerebro, ¿sí? Por ejemplo, el Alzheimer tiene una manifestación conductual. A la persona se le olvidan las cosas, pero es una enfermedad degenerativa. ¿Qué quiere decir? Que a la persona se le están olvidando las cosas porque literalmente su cerebro se está comiendo solo. Sí, el cerebro se está degradando a sí mismo. Si ustedes piensan, por ejemplo, la esquizofrenia también es una enfermedad degenerativa, crónico-degenerativa. ¿Por qué? Pues porque hay un fundamento fisiológico donde el cerebro se va degradando poco a poco. Les voy a platicar bien rápido de un caso que vi yo cuando estaba haciendo prácticas de la maestría. Me invitan al CESAME, llego yo al CESAME y en el CESAME hay un muchacho como de 18 años, muy jovencito, un muchacho completamente retraído que no hablaba con nadie, y no interactuaba de manera verbal, que tenía como conductas muy, pues vaya, estaba todo el tiempo solo, no hablaba con nadie, no quería saber nada de nadie, no contestaba preguntas, no hablaba, completamente no verbal. ¿Qué le había pasado a este muchacho? Se le había detonado esquizofrenia. ¿De dónde venía su esquizofrenia? De un consumo prolongado de enervantes. Sí, consumía tiner. ¿Qué es lo que hace el tiner? Pues el tiner, si no lo conocen, el tiner se utiliza para degradar un poquito para adelgazar un poco la pintura. Es un desengrasante, es lo que ustedes quieran. Básicamente lo que hizo este muchacho fue pulirse el cerebro. Se acabó la grasa del cerebro. El cerebro funciona con grasa, ¿sí? Entonces, este muchacho se dejó liso el cerebro. Esa cuestión hizo que obviamente él le deviniera en una esquizofrenia. Entonces, la esquizofrenia y todo esto sí tiene un fundamento físico. Sí, si hay algo en el cerebro que yo puedo decir, aquí está. Pero cuestiones como la ansiedad, la depresión, y los trastornos de personalidad y los que ustedes quieran, no propiamente poseen una representación cerebral que nosotros podamos ver y estudiar. ¿Sí? Por eso la psicología no debería trabajar con diagnósticos. Sin embargo, pues algunas corrientes lo hacen. No sé si contesté tu pregunta, Sheila, o si me fui por otro lado. Sí, bueno, a lo que entendí fue que le buscaban más allá de la razón, o sea, le buscaban algo físico para, ahora sí
el saber por qué tenía eso. Es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, les digo, todo lo que es las enfermedades degenerativas como esquizofrenia, sí tienen un fundamento fisiológico, es decir, sí las podemos ver en una tomografía, por ejemplo. Pero la ansiedad que no la podemos ver, sí, que nada más podemos ver, o lo único que podemos ver de la ansiedad son conductas. ¿Con qué trabaja la psicología positiva, perdón, la psicología positivista? Con conductas, ¿sí? Si mi paciente llega y me dice, me siento bien ansioso, ¿qué es lo primero que le voy a preguntar? ¿Qué es sentirte ansioso? Y ya mi paciente me va a decir, bueno, no puedo dormir, tengo mucha hambre todo el día, em, eh, estoy estreñido, me duele la cabeza. Todas esas cosas que mi paciente me está describiendo son conductas de la ansiedad, ¿sí? Son conductas que se desprenden de la ansiedad. Por ejemplo, que me diga, pues es que todo el tiempo estoy pensando en qué va a pasar el día de mañana. El que él me diga, estoy pensando en esto, es una conducta. ¿Sí? Un pensamiento que yo piense en qué me va a pasar mañana que tengo clase, es una conducta. Ajá. Entonces, nosotros lo que nos interesa es trabajar con conductas observables y transformar precisamente eso que es mental, eso que pertenecía a la razón, en conductas. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, no, no. Sí, Muy bien. ¿Por qué les comento esto? ¿O por qué esta cuestión va para acá? Porque el concepto de enfermedad mental parte precisamente del dualismo cartesiano, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque una enfermedad, hay enfermedades físicas y hay enfermedades mentales. Es decir, volvemos a caer en el dualismo cartesiano, en lo que se conoce como el dualismo ontológico. Y el positivismo no cae en el dualismo ontológico. Al positivismo no le interesa ese dualismo. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Todo bien, profe. Muy bien, bueno, sigamos. Ay, ya no quiso. Basta. Para alcanzar precisamente el orden y progreso de Augusto Comte en un país analfabeta como lo era México en aquel entonces, pues precisamente lo que se buscó fue pues, el autoritarismo, ¿sí? Forzar a las personas a ciertas conductas específicas, ¿no? A que tuvieran ciertas cosas, ¿qué está pasando? Discúlpenme. Este, a que las personas hicieran ciertas cosas que a lo mejor no querían o que todo esto, ¿no? Básicamente, pues tomaron conductas de autoritarismo. Sin embargo, pues aquí en México eh, teníamos pues un contexto violento, un contexto anárquico. Acuérdense de la revolución, acuérdense de cómo quedó México después de Benito Juárez, todo esto, ¿sí? Entonces, pues precisamente que México fuera tan desigual, pues impidió el crecimiento económico, también impidió que la Constitución no se hiciera valer tal cual. ¿Sí? ¿Alguien que me ayude a leer esto, por favor? Yo creo que Adelante. la evidencia científica no es lo mismo que el positivismo. El positivismo considera que los sistemas en el mundo van dirigidos hacia un fin.
por ejemplo, el orden y el progreso de Comte. Sin embargo, se pueden tomar decisiones perjudiciales justificadas en el fin. Los datos requieren una adecuada interpretación, es decir, requieren de un contexto en el cual interpretarse, por lo que se depende de la metafísica para ello, como es el caso de categorías teóricas. Muchas gracias. Pues como ya les adelantaba ahorita, o una de las críticas que se le hacen al positivismo precisamente es que no, que dice que no es metafísico, sin embargo, pues sí tiene sus características metafísicas. ¿Cómo qué? Pues como los conceptos. Cuando nosotros hablamos de conceptos, pues no estamos hablando de algo que podamos observar, por lo tanto, pues hablamos de algo metafísico. ¿Sí? Metafísico, acuérdense que pues viene de la metafísica de Aristóteles, que habla precisamente pues de aquello que está más allá de lo que podemos observar y medir. Cuando nosotros hablamos de positivismo en la psicología, por ejemplo, pues estamos hablando de aquello que tiene que ver con laboratorios, con instrumentos. Por ejemplo, si ustedes ya llevaron psicometría o todavía no llevan psicometría. No, No, profe. No, no, profe. Bueno, cuando lleven psicometría, se van a dar cuenta de que muchos de los intentos de la psicología por medir conductas o por analizar conductas están relacionados con, pues precisamente tratar de poner eso que tenemos en la mente en cuestiones observables. Por ejemplo, para medir el amor, pues no hablamos de amor, no hablamos del enamoramiento, por ejemplo. Entonces, tal vez sí pueda medir el nivel de enamoramiento que tenga una persona. ¿A través de qué? Pues a través de pedirle que me ponga qué haría por su pareja, a través de pedirle que me ponga en una encuesta qué tanto ama a su pareja, qué tanto haría por ella, como todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, los instrumentos que buscan medir la inteligencia, la memoria, todo esto, pues son parte precisamente de un paradigma positivista. Después de Comte, pues muchas corrientes psicológicas se suman o se alinean con el positivismo. Como cual, pues ya hemos estado hablando del conductismo como exponente, este, del positivismo, ¿no? En la psicología. Watson, en este caso, pues busca precisamente objetividad, cientificidad, y pues lo que busca hacer es pura observación de la conducta, ¿sí? Puro, otra vez volvemos a lo mismo, solamente pues análisis observacionales de la conducta. El conductismo en este caso pues emerge como respuesta al mentalismo idealismo. ¿Por qué? Pues porque niega la existencia de la mente, es decir, un conductismo ontológico. Y también niega las posibilidades para estudiar la mente, como un conductismo metodológico. Entonces, pues básicamente lo que nos... Ay, pero no es que tengo mucho sueño. Ya es la hora de la meme. Disculpa. Este, Precisamente aquí de lo que hablamos, pues es que el conductismo como exponente del positivismo en la psicología, pues no da cabida a la mente. ¿Por qué? Porque la mente no la podemos observar y no la podemos medir. Si yo les digo ahorita, ¿cómo podrían ustedes medir la mente? ¿Qué medirían? ¿Cómo podemos medir la mente? ¿Se refiere medir de literal medir? ¿O medir en qué forma? O sea, ¿cuánto mide y eso? De la manera en la que ustedes lo quieran ver. ¿Cómo puedo yo medir la mente? Pues sería en base a un estudio, ¿no? ¿Cuál estudio? O probablemente por test o algo así en lo que se basen. ¿Y qué van a medir esos test?
memoria, la atención, inteligencia, personalidad, emociones. Bueno, todo eso que nos acabas de mencionar, Caleb, son conductas. La memoria, lo que entendemos por inteligencia, que incluye la memoria, las emociones, que nosotros las emociones las entendemos a partir de su expresión, todo eso tiene que ver con las conductas. ¿Cómo puedo medir yo la memoria? Si ahorita yo les digo, vamos a medir la memoria, no les voy a decir, pues, ¿cuántos recuerdos tienen? Porque pues es imposible que ustedes me digan cuántos recuerdos tienen. ¿Qué es lo que les voy a poner a hacer? ¿A alguien se le ocurre algo para medir memoria? ¿Cómo puedo medir yo la memoria de alguien? Pues puede ser con alguna prueba psicométrica. ¿Y qué me preguntaría esa prueba psicométrica? Pudiera ser algo más como, no sé, algún dinamismo. Me viene como la de Whisk o el WISE, que tiene como ese apartado de memoria. Muy bien, sí. En sí, yo creo que la mente O, no se puede medir, ¿no? En sí no se puede bueno, medir la mente, pero pues lo que vas a evaluar y medir son los procesos de ella, pues de manera indirecta, a través de pruebas, observar la conducta. yo tengo otra opción. A ver, Si en sí, o sea, de manera física, si te refieres a manera física, no sé, quisieras como medir la memoria, yo tomara una tomografía del hipocampo para ver de qué tamaño está. pero ¿No? hay un estudio que se llama Does Brain Actually Burn? No, ¿cómo se llama? Porque Hay a un mí se estudio, me tiene un ocurre que nombre con un bien Resonancia tomógrafo, cotorro. magnética, electroencefalograma, tomografía por No, eso emisión de no, no un positrón. estudio, no es un estudio de eso, es un estudio, un paper, vaya, mm, es que no recuerdo, tiene un nombre bien cotorro, pero no me acuerdo si se llama Does Brain Really Matters, algo así, que es de un señor que era inteligente, o sea, tenía pruebas de inteligencia como muy elevadas, y cuando le hacen una tomografía descubren que tenía un cerebro demasiado chico. ¿Por qué? Pues porque el tamaño del cerebro no está relacionado con la memoria. Si yo a alguien le midiera el temporal, pues eso no me diría nada. Si a alguien midiera alguien que tenga el occipital, por ejemplo, muy grande, pues no sería alguien que ve mejor, ¿sí? Que obviamente, pues lo que le pasa a mi cerebro, pues le va a pasar a mi cuerpo y va a alterar mi percepción sobre que yo tengo sobre mi vida, sobre mi entorno, pero no podemos medir, para empezar, ¿en qué parte del cerebro está la mente? ¿En todo el cerebro? Entonces, la gente que le quitan una parte de su cerebro, le quitaron una parte de su mente. La gente sin que le falta un pedazo ya no piensa. No sé, tienen que pensar ustedes realmente en esto, Probablemente porque, no, pero sí le puede afectar, ¿no? Cuando hay un daño en claro, cierta parte del cerebro. pero no dejo de pensar, ni dejo de tener vaya, ni dejo de tener memoria, ni dejo de tener. Piensen ustedes, por ejemplo, en la película de Como si fuera la primera vez. ¿Ya la vieron? No, ¿No han visto como si sí, yo fuera ya. como si fuera la No, primera es vez? una Bueno, película muy clicheada. es de Adam Sandler y de Drew Barrymore. Es de estas películas para ver un sábado en la tarde para sentir bonito y que el amor existe, ¿no? Pero, eh, Ay, eh, no. eh, bueno, ¿qué es lo que le pasa a Lucy, la protagonista? Va manejando, choca contra un árbol y se daña su cerebro y ella ya no recuerda nada más allá de un día. Es decir, todo lo que ella puede almacenar en su memoria de corto y mediano plazo, pues es lo que sucede en ese día. Pero tiene todos los recuerdos de antes. Es decir, su personalidad sigue intacta. Ella sufrió un daño, ajá,
y ya no podía registrar recuerdos nuevos y cada que se dormía se reiniciaba su cerebro y lo que ustedes quieran y gusten. Pero, ¿a dónde voy con esto? Pues ella al final de cuentas seguía siendo la misma, seguía pensando, seguía teniendo como cosas, o sea, realmente hubo un cambio con ella. Pues sí, porque ya no pudo almacenar recuerdos, pero pues no, porque ella seguía siendo la misma. Tal vez algún día se iba a despertar y se iba a dar cuenta que tenía 70 años y cuando para ella habían pasado un día de que tenía 30 a 70, pero este sigue con su misma personalidad y sigue como con una vida medianamente normal, llamémosle. Y no hace spoiler de la película porque eso lo explican al inicio, ¿no? Por si la quieren ver. Pero a lo que voy con esto es que no podemos estudiar la mente. Si ustedes me dicen, bueno, pues es que podemos estudiar la mente a través de la memoria no es la mente. Yo no soy mis recuerdos. Mis pensamientos no son mis recuerdos. El lenguaje no son palabras de las que yo me acuerdo. Sí, ojo, el lenguaje es otra de las funciones de los procesos psicológicos y no es que yo recuerde todas las palabras mientras estoy hablando, sino que mi misma estructura de pensamiento, que es otra de las funciones psicológicas de los procesos psicológicos, el pensamiento, tiene que ver con que es la manera en la que se estructura, la manera en la que se estructura el lenguaje es la manera en la que se estructura mi manera de pensar. Entonces, no podemos. ¿Cómo voy a medir yo el lenguaje de alguien? Pues tal vez contando palabras, viendo qué palabras tan complejas conoce. Pero eso de lo que me está hablando es de una habilidad escolar. Si yo a alguien le pido que memorice una serie de números y luego que me la repita, me está hablando de un proceso escolar, de una habilidad escolar. Si yo a alguien le digo que me dé el concepto de qué significa, pues no sé, palíndromo, pues que la persona defina palíndromo me habla de una habilidad escolar, no de una capacidad de inteligencia. ¿Sí? Entonces, si yo lo que estoy midiendo son habilidades escolares, pues no estoy midiendo inteligencia, no estoy midiendo la mente, estoy midiendo habilidades escolares. ¿Sí? Entonces, no es que la persona no sea inteligente por saber muchas cosas porque fue a la universidad, sino que simplemente hay ciertas cuestiones que no podemos medir. La mente es una de ellas. No hay un instrumento allá afuera que mida lo que nosotros entendemos por mente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se los repito y se los dije en la primera clase. Cuando nosotros hablamos de mente, estamos hablando de un concepto que se heredó del concepto de alma. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de mente, hablamos de alma. Lo que para los filósofos teólogos, lo que para los filósofos platónicos, presocráticos, era el alma, para nosotros ahorita es la mente. Por eso el concepto de mente es tan problemático, porque para empezar, tiene una muy fuerte herencia desde la teología, desde la filosofía no científica, ¿sí? Entonces, tenemos que entender para empezar por ahí, ¿sí? Entonces, el pensamiento también, como lo entendemos nosotros, pues el pensamiento básicamente es hablarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando yo me hablo, pues estoy pensando para mí. Sí, yo me estoy diciendo cosas, ay, mañana tengo que ir a la escuela, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer lo otro. Básicamente es hablarme a mí mismo. Y esa conducta verbal privada, pues es algo que también puedo externalizar. ¿Sí, Sheila? O sea, bueno, pero habla desde el conductismo, porque para otras como que corrientes, recuerdo que nos habían comentado que para otros filósofos mente y alma eran dos cosas, diferentes, vaya, y que se componían, pero como que totalmente separadas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues que están juntas. O sea, no, pues es que alma y mente son dos cosas diferentes. Ok, ¿dónde está la diferencia?
¿Dónde está esa distinción que yo puedo hacer palpable? Obviamente, cuando se abandona el concepto de alma, tiene que ver también con una decisión teológica y cómo la filosofía toma el concepto de mente, pero cuando nosotros hablamos de esta parte del concepto de mente en psicología, tiene este componente todavía de no saber dónde está. Por ejemplo, para el psicoanálisis, la mente es el resultado de ciertas características como el inconsciente, el ello, el consciente, el superyo, y todo eso daría como resultado la mente, la conciencia, ¿sí? Lo que nosotros entendemos por el yo o la conciencia. Para la Gestalt puede tener su propio enfoque, para lo que ustedes quieran y gusten puede tener su propio enfoque, pero cuando nosotros hablamos de un enfoque científico, de un enfoque positivista, no podemos considerar el concepto de mente. Si ustedes les dicen, no, pues es que esta corriente terapéutica considera el pensamiento y la mente de esta manera, chéquenle el pedigrí, ¿sí? ¿El pedigrí a quién? Pues a la corriente terapéutica, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Qué efectividad tiene? ¿Por qué? Porque la parte cognitiva o la parte del pensamiento generalmente de las terapias suele ser muy conflictivo. Incluso para la psicología cognitivo-conductual, el concepto de lo cognitivo como que no saben bien qué es, porque entienden lo cognitivo como creencias y las creencias no son equivalentes a la mente, ¿sí? Entonces, por eso entiéndanlo como de ese lado. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, quejas, bastantes, pero, ajá, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Profe, yo tengo una duda, pero quizá no tiene nada que ver con esto. A ver. Porque luego se habla de que somos mente o alma, cuerpo y espíritu. Entonces no sé cómo se explicaría el espíritu en sí, o eso es algo que viene de lo divino. ¿Qué es el espíritu? ¿Cuándo decimos que una persona es muy espiritual? ¿Qué hace esa persona que nosotros decimos que es muy espiritual? Pues sí, como que se conecta con algo divino, ¿no? ¿Cómo se conecta con eso divino? Pues a lo mejor en el hablar o en o sea, en la comunicación o en sus hechos, en su forma de comportarse quizá. Ajá, en sus conductas. Okay. Justamente. ¿Cómo decimos nosotros que alguien es espiritual? Pues a través de sus conductas. Volvemos a lo mismo. Yo puedo hablar con Dios todo lo que quiera. Sí, por ejemplo, yo soy católico y a veces hablo con Dios, no siempre, pero a veces sí hablo con Dios. ¿Qué es eso de hablar con Dios? Pues es una conducta. Ujú. Tal cual es una conducta. Si yo le prendo una veladora, por ejemplo, mi mamá tiene como santo a San Juditas, y a veces les prende sus veladoras, eso es una conducta. Eso de conectarme yo con Dios a través de la meditación, meditar es una conducta. Conectarme con Dios a través de mis acciones, como, no sé, ir a peregrinaciones o ir a la iglesia o rezar, son conductas. Todo eso son conductas que asociamos a lo espiritual, por ejemplo. Ujú. Dios no contesta. El día que alguien le conteste a Dios, pues tal vez estaríamos hablando ahí de otra cosa, ¿no? De otro proceso, ya diferente, ¿no? Pero el que yo hable con Dios o hable con la Virgen o hable con quien yo quiera hablar es propiamente pues una conducta. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Sí, Rocío, ¿querías decir algo más? No, está bien que sí me queda claro. Gracias.
Muy bien. Muy bien. Ajá, ajá. Muy bien. Bueno, sigamos. Bueno, la psicología positivista pues busca estudiar el comportamiento de manera científica y objetiva. Tiene pues la observación sistemática, la experimentación y la medición cuantitativa. Se enfoca en los fenómenos observables como las conductas y las respuestas a estímulos, dejando de lado los procesos internos no medibles. ¿Sí? Este, Hay 5 principios del positivismo en la psicología, que son el determinismo, el empirismo, la objetividad, la causalidad y la predicción y control. Si ustedes se acuerdan de las definiciones de psicología que les dije, pues una de ellas era la ciencia que predice, describe y controla la conducta. Aquí viene todo esto. Que es pues identificar de dónde viene el comportamiento, cómo se basa en la experiencia sensorial y observacional, cómo la investigación evita influencias subjetivas, como todo esto. No, no me acuerdo de qué era déjenme lo reviso. Todavía nos quedan 15 minutitos. Déjenme ver qué era este enlace. A ver si me acuerdo. Por algo lo puse ahí. No me acuerdo si es el del pequeño Albert. Sí, es el del... Sí, justamente. Este es el video del pequeño Albert, pero eso ya lo vimos la clase pasada. Ujú. Bueno, el positivismo establece la psicología como una ciencia empírica, crea métodos y objetivos replicables, desarrollo en el conductismo, la psicometría, y pues tiene un énfasis en la utilidad práctica del conocimiento psicológico, es decir, que el conocimiento que la psicología produzca sea aplicable a través de la modificación del comportamiento. Este, Algunas de las críticas que se le hacen al positivismo eh, en psicología, pues tiene que ver con que es reduccionista, es decir, que reduce todo a las conductas, que simplifica fenómenos complejos como conducta, como emociones y pensamientos. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, que cuando luego es muy divertido cuando ya sabes que tu paciente va a llorar. Ya sabes que tu paciente va a llegar y te va a decir, pasó esto y va a llorar. Entonces, cuando ves que, obviamente cuando ya hay confianza, va a llorar y le dices, ay, ya vas a llorar. No de esa manera, pero sí decirle, ¿ves como cuando pasa esto lloras? En el sentido de marcarle como la conducta que está teniendo, ¿sí? Entonces, en algunos sentidos, sí, las emociones son muy predictivas en este sentido, que obviamente también hay que entender que las emociones están condicionadas también por el entorno social que tenemos. ¿Qué más? Pues que niega lo subjetivo, como las experiencias internas, que le falta un enfoque holístico, porque no considera algunas, que ya el conductismo skinneriano, es decir, el conductismo radical, sí incluye factores contextuales, culturales y sociales. Hay varios libros que de hecho explican cómo la sociedad está condicionada. Y pues también aparecen otros corrientes psicológicas que se contraponen a la psicología positivista, como la psicología humanista o la psicología cognitiva. Y pues aquí les puse este meme que dice bolita de la verdad, cuéntame tus secretos. Buena parte de las teorías de la psicología se basa en evidencia de grupos homogéneos, es decir, pues grupos muy clase media, educados en el primer mundo, lo cual genera resultados inconsistentes. Esto aplica sobre todo para la psicología experimental. ¿Por qué? Porque para la psicología experimental, muchos de los experimentos clave de la psicología social, por ejemplo,
son con grupos muy homogéneos de personas. Entonces, esto los vuelve como algo que no es replicable, es decir, dificulta que se puedan replicar estos experimentos. Pues obviamente pues tenemos métodos experimentales, la investigación basada en evidencia y la psicología aplicada. Tenemos otras dos ramas que se desprenden del positivismo, el neopositivismo y el pospositivismo. El neopositivismo viene en el examen, de una vez se los aviso. Y ya creo que esto es lo último que vamos a ver, creo que el pospositivismo no viene en el examen. Pero el neopositivismo, como su prefijo lo indica, pues nos habla de algo nuevo. Y si bien el positivismo ya nos podría parecer muy radical, el neopositivismo le dice quítate que ahí te voy, ¿sí? ¿Por qué? Porque el llamado positivismo lógico surge en el siglo XX en algo que se denominaba el Círculo de Viena. ¿Qué es lo que hace el neopositivismo? Pues básicamente busca cambiar el positivismo para darle una principal atención al lenguaje y a la lógica. En este sentido, pues se introduce la verificación empírica de las proposiciones científicas mediante métodos rigurosos. Es decir, aquí desde que se está leyendo una teoría, ya estamos hablando de si es científica o no. Por ejemplo, en la lógica, si ustedes se acuerdan de lógica, cuando llevaron lógica en la prepa, ustedes se deben acordar que en lógica no se admiten contradicciones. Y si en lo que estamos viendo hubiera una contradicción, en mi teoría hubiera algo que se podría considerar como una contradicción, pues propiamente ya no sería una ciencia, ¿sí? Espérenme, porque les iba a platicar algo que no me acuerdo dónde dejé. Algo que tenía que ver con el neopositivismo. Si me acuerdo, pues se los pongo por ahí en el chat o se los platico, perdón, en el foro, o se los platico la semana que viene. Porque no me acuerdo en qué semana, no me acuerdo dónde lo dejé. No me acuerdo dónde lo puse. Mm, Aquí está. Algo que es importante que ustedes sepan, miren, por ejemplo, déjenme les termino de decir esto del neopositivismo. Es que lo tengo otro en una nota que dejé en Teams en otra clase, pero nunca lo pasé a cuaderno, lo tengo que pasar para que no se me olvide. Algo que ustedes deben saber es que el neopositivismo introduce la verificación empírica de proposiciones científicas. Eso ya se los dije. Desde que yo estoy proponiendo una nueva teoría, ellos ya están analizando cuáles son los mecanismos del lenguaje con el que funciona mi teoría. Es decir, buscan en los enunciados científicos, ¿sí? Si son verificables o no. Es decir, si son metafísicos, son éticos o si realmente se pueden comprobar empíricamente. Si yo digo, la psicología es la ciencia que estudia la mente, pues obviamente el neopositivismo me va a decir, a ver, la mente no es empírica. La mente no la puedo comprobar yo empíricamente, por lo tanto, no entra en la ciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque rechazan toda forma metafísica o proposiciones no verificables. En este sentido, ellos también rechazan las cosas del positivismo. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que el positivismo tenía algunas algunos fundamentos de metafísicos con los conceptos que trabaja. Y aquí les puse, bueno, no a ustedes, pero aquí anoté algo que dice que el neopositivismo
se fundamenta en el Tractatus de Wittgenstein, que es un filósofo del siglo pasado, y no entienden a la ciencia solo desde su método, sino que desde los enunciados científicos. Es decir, problemas filosóficos como el ser o lo psicológico no serían preguntas reales para ellos, pues serían más bien un problema del enunciado, un problema del lenguaje, una cuestión lógica filosófica y no solo del método que utilizamos. ¿A qué voy con esto que escribí ahí? Pues que al neopositivismo lo que le interesa es cómo hacemos. ¿Cómo? ¿Cómo haces esto que me estás diciendo? Bajo sus preceptos, tal vez incluso hablar de una ciencia de lo psicológico, pues sería no hablar de nada. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo psicológico? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo puedo tocar? ¿Dónde lo puedo observar? Como no puedo ver lo psicológico, pues por lo tanto la psicología no es una ciencia. No, si estuviéramos hablando nosotros desde este enfoque. Entonces, pues sí tienen que tener eso por ahí en cuenta, ¿sí? Que es como una corriente que lleva todavía más allá, al positivismo. Por otro lado, tenemos otra revisión, que es el pospositivismo, que a diferencia del positivismo lo que nos dice es que sí hay leyes exactas, pero que la realidad no se puede entender por completo. ¿Sí? Es decir, las personas somos imperfectas y estamos limitadas. No podemos dominar todas las variables. En este sentido, pues, la realidad sí se puede conocer, pero de manera imperfecta, y el investigador está estrechamente relacionado con el fenómeno que va a conocer. ¿Sí? Entonces, tanto el positivismo como el pospositivismo, perdón, tanto el neopositivismo como el pospositivismo cambian el positivismo, pero lo llevan en dos direcciones totalmente diferentes. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, ya aquí le paramos. Ahí les puse una tabla. Si ven la repetición, pues ahí le pauso. Aquí les puse otra tabla. Igual. Esta les puede servir para el examen. Si la ven ahí en la repetición o en algo así, o tómenle captura, pues aquí está. Sí. Y fin. Dudas, preguntas, quejas, se admiten quejas. Todo claro, profe, gracias. Pues qué temas para ver a las 11 de la noche, ¿no? ¿Sabe cuántos se me habrán quedado dormidos? Pero pues, Yo sí tengo una pregunta. dígamela. Sí. Y no importa que te canse, pero, o sea, tú, no sé bueno, tu especialidad se basa en la psicología conductual. Ujú. Ok. Sí, sí, mi maestría es en cognitivo conductual, pero no me gustó, entonces me formé como conductista. Ujú. Precisamente, precisamente. Pero bueno, con ustedes soy conductista, pero digo, por la naturaleza de la clase. Pero también pues tengo la otra parte de mi formación, porque mi doctorado no fue en psicología conductual, mi doctorado es en filosofía. Entonces, tengo como la otra parte de la formación. Y pues sí es, pues básicamente la parte conductual nada más la uso cuando hablo de psicología. Si estoy hablando de otra cosa, pues no hablo de conducta. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros hablamos de psicología sí es importante que nos basemos directamente en la cuestión de la conducta, porque al final de cuentas quien nos hizo ciencia fue el conductismo. Sí, entonces abandonar el conductismo y empezar a hablar de mente y empezar a hablar de traumas de la infancia y hablar de otras cosas es muy peligroso. Sí, muy, muy, muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque caemos luego en cosas que no son psicología. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario?
Muy bien, bueno. Pues si ya no tienen dos comentarios ahorita, los vemos la siguiente clase o me lo pueden escribir al chat o nos vemos la siguiente asesoría. Les platico nada más para que lo tengan presente. La clase siguiente va a ser el miércoles, ¿sí? El miércoles 17, porque el martes es festivo. Entonces va a ser el 17, ¿sí? Igual, 8 de la noche asesoría, 9 de la noche la clase, ¿sí? Muy bien. Pues bueno, si no hay nada más que decir, esto fue todo. Disfruten su semana. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Gracias. Buenas Gracias, noches, profe. Buenas noches, Como profe. siempre, buenas profe. noches.